bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Muy buenos días, son las 6 de la mañana con 33 minutos. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Cinemarres, donde hacemos el análisis y la opinión de la información que recogemos del Ecuador y todo el mundo. Hoy, lunes 9 de noviembre del año 2020, a quienes nos acompañan especialmente a través de nuestras redes sociales podrán dar cuenta de que estamos incorporándonos, tratando de dar lo mejor de nosotros en esta nueva realidad, ahora no solo a través del audio y la voz, sino también del video. Estamos ya conectados a través de la plataforma en video, también en audio y video, junto con el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda. Vamos a iniciar esta emisión deseándoles pues que hayan tenido un excelente fin de semana, encuentro y descanso junto a su familia. También saludamos a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles, y por supuesto ahora sí vamos a dar paso al saludo de bienvenida del licenciado Alcides Montilla, a quien le decimos muy buenos días. Saludamos a Teresa Marchán, también al director del programa Stalin Poveda, y a quien está a cargo de los controles en la radio, Carlos Julio Pacheco. Pero en primera línea tenemos que saludar indudablemente a todos los radio oyentes de Atalaya, ya que están en la sintonía aquí en la ciudad de Guayaquil, también los que nos escuchan en las diferentes provincias del Ecuador, y por supuesto aquellos ecuatorianos que están o residiendo o visitando otros países y que están en nuestra sintonía gracias a las diferentes redes sociales con las que cuenta esta emisora. Como siempre, a todos, gracias, muchas gracias por escucharnos. Reciban de nosotros un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Así es, y en este momento queremos también extender un abrazo de saludo al sociólogo Stalin Poveda Granoble, director de este espacio. Muy buenos días, sociólogo. Buenos días, ecuatorianos. Teresa me da un comprendido, se me escucha con claridad, y lo mismo le pido sí. a mi compañero Alcides Montilla, que no lo veo en pantalla, no sé si tengo la imagen, pero lo escucho también con claridad. Buenos días nuevamente, ecuatorianos. Stalin Poveda les saluda, me acompaña Alcides Montilla, Teresa Marichán también, en este día para esta mesa de diálogo de este programa Sin Amarre, y Carlitos Pacheco en los controles. Vamos a revisar los titulares de la primera plana de los medios impresos de circulación nacional, que traen una agenda para el debate muy importante. Teresa. Claro que sí, vamos a iniciar este recorrido informativo con la portada impresa de diario El Universo. Su nota principal, su nota destacada dice: elecciones no detienen los diálogos con Estados Unidos. Mientras en Estados Unidos Joe Biden se enfoca en los preparativos de su llegada a la Casa Blanca con dos prioridades: la lucha contra la pandemia y la reconciliación de un país dividido, esto sin haber recibido todavía un reconocimiento del mandatario republicano Donald Trump. En Ecuador, el canciller Luis Gallegos se prepara para asistir mañana al diálogo político ampliado bilateral con ese país. Aparte de las conversaciones para avanzar hacia un acuerdo comercial, las autoridades abordarán asuntos migratorios, de cooperación, seguridad y regionales. Entre los planteamientos ecuatorianos está la negociación de un instrumento en materia de seguridad social, la posibilidad de que se incremente el tiempo de validez de los visados estadounidenses, así como flexibilizar el otorgamiento de visas a ecuatorianos que buscan reunificarse con sus familiares en Estados Unidos. Para hoy, en cambio, está previsto el Consejo de Comercio e Inversiones, TIC. Por otro lado, también nos dice diario El Universo: cientos de personas se suicidan durante la pandemia, un dato realmente preocupante. Guayaquil es la ciudad que registra más suicidios, según el ECU 911. Desde el inicio del confinamiento en marzo pasado hasta el 3 de noviembre, el organismo reporta a nivel nacional 220 suicidios y 429 alertas por intentos. La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, la DINASED, tiene, entre otros datos, 178 suicidios entre el 1 de enero y el 28 de octubre de este año. Así también nos dice El Universo: en reserva se trata fusión de petroleras. Los temas para la unión de Petroecuador y Petroamazonas los tratan la unidad de fusión y comité estratégico.
Por otro lado, el coronavirus en el mundo, los datos más actuales, según reporta el Universo, suman ya 50.010.400 casos, y de estos han muerto 1.251.980. Europa, con más de 12 millones de contagiados, es la región más golpeada de todo el mundo, delante de América Latina y otros continentes. Así también nos señala diario El Universo en otros temas. Álvaro Noboa registró su candidatura, lo hizo en la plataforma virtual del Consejo Nacional Electoral, la candidatura para los comicios del próximo febrero de 2021 como presidente, busca pues la presidencia del Ecuador. En otros temas, los alimentos biológicos son esenciales, se debe tener un estilo de vida saludable desde temprana edad, también recomienda este diario. Y en el plano de la fe, de religioso, la Virgen de Montserrat no tendrá fiesta, señala. El COE de Montecristi suspendió eventos por casos de COVID-19. Y en la foto principal de este diario, pues se destaca la hazaña de nuestro compatriota Richard Carapaz. Otro podio para Carapaz, titula el monarca del Giro 2019, el Giro de Italia, mejor mano a mano que el campeón Primož Roglič en la Vuelta. Según prensa especializada, figuró en Madrid como subcampeón y lo celebró en la etapa del día de ayer. Vamos ahora también a compartir con ustedes la información que trae diario El Comercio a través de su portada impresa. De igual manera, destaca el triunfo de Richard Carapaz como subcampeón y pone una foto pues de cientos de ecuatorianos que llegaron en Madrid para celebrar el segundo lugar de Richard Carapaz en la Vuelta a España. Así también nos cuenta El Comercio, reparación de ejes viales con retrasos por la crisis. Los recursos y los tiempos de las obras en 10 ejes viales del país se ajustan por la crisis sanitaria. El presupuesto se redujo en 83.4 millones de dólares. En otros temas, Biden empezó el trabajo para sanar heridas. Tras un discurso conciliador de victoria, el presidente electo se enfoca en la lucha contra el COVID-19. Así también nos dice diario El Comercio, Lazo apunta al déficit cero como objetivo. El candidato de la Alianza Creo, Partido Social Cristiano, Guillermo Lazo, dice que desde Carondelet impulsará una lucha anticorrupción de ganar las próximas elecciones presidenciales. Se habla también de un plan para la reactivación económica que contemple la generación de empleos, que es una de las mayores preocupaciones de los ecuatorianos. En otros temas también nos dice que en el IES los fármacos caducados otra vez se indagan, un nuevo tema que se busca también responsabilidades dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Así también vamos a compartir con ustedes la información que trae Diario Expreso a través de su página web. Las fiestas de diciembre se celebrarán con menos pavo, una proyección también de cómo se ha golpeado la crisis económica y cómo afectará a las celebraciones del próximo mes. Otros temas nos señala también Diario Expreso, caso omiso a las nuevas medidas impuestas por la alcaldía de Guayaquil. Según ha comprobado, ha hecho un recorrido este diario por cómo se están tomando las medidas de bioseguridad para frenar el contagio del COVID-19. Así también nos señala Diario Expreso en otro de sus temas, Honduras, la tormenta ETA deja 26 muertos y 6 desaparecidos, esto en el plano internacional. 6 de la mañana con 41 minutos, estimados sociólogos, de esa manera concluimos este recorrido informativo. Gracias, Teresa, muchísimas gracias. Alcides, ahora lo veo, antes lo escuchaba. Buenos días, mi querido Alcides, ¿cómo está usted? Hay una agenda de noticias muy importante. Primero, más que un anuncio, hoy es una realidad que Biden es el candidato de los Estados Unidos. Más allá de algunas acciones que se han anunciado o se tomaría por parte de Donald Trump, el reconocimiento a nivel de todas las instancias, excepcionalmente del candidato perdedor, que aún no había definido una posición clara respecto a que Biden es el ganador. El consenso internacional lo determina de esa manera. Las grandes cadenas internacionales, más allá de que no se pusieron de acuerdo en el anuncio inmediato, de todas maneras coincidieron 15, 20 minutos después de que Biden era el presidente de Estados Unidos.
Pero al final lo que interesa es saber que tenemos un presidente en Estados Unidos y de qué manera esa presencia de un nuevo gobernante en Estados Unidos puede afectar o beneficiar las relaciones de orden comercial, diplomático, que se mantienen a nivel internacional con el país de Estados Unidos, principal socio comercial. En principio no debería afectar el tema comercial, el tema de las negociaciones bilaterales en términos de los acuerdos comerciales, por un lado, ni tampoco el tema de las relaciones diplomáticas. Hoy Biden estará, pues, evidentemente preocupado de preparar esta transición y poner en orden, si se quiere, el escenario o la casa donde va a habitar por 4 años y que pondrá también en marcha su programa, su planteamiento, que va a decirle y llevarlo a la práctica a los ciudadanos de Estados Unidos, a todos quienes habitan en ese país, cómo y de qué manera se lo va a realizar. Hay distintas visiones y posiciones respecto a este triunfo. En definitiva, nuevamente se combina el aspecto del respeto a un orden democrático y a un orden institucional establecido en un Estado de Derecho, respetuosamente, más allá de que en algunos estados hubiere alguna dificultad, problemas, reacciones, presiones sociales sobre conteos de votos, sobre posibles historias conspirativas o de fraude, yo creo que una vez más se confirma y se comprueba el valor democrático de una sociedad que ha hecho justamente su fundamento de libertad y democracia en base al respeto al orden constituido. Alcides. Bueno, en lo que tiene que ver con el tema Estados Unidos, hay dos caras en este momento en cuanto al tratamiento de este asunto. El primero, ¿qué va a hacer Biden con la estropeada política norteamericana interna y externa? Tendrá que recuperarla. Miren nomás, todos los candidatos, todos los presidentes han felicitado a Biden y por supuesto pues a su candidata Kamala Harris, a excepción de Rusia y China, problemas originados por Trump. En América Latina, Brasil y México todavía no han felicitado a Biden. México, porque el señor López Obrador dice que hay que esperar los resultados. Y en Brasil, porque el señor Bolsonaro todo el tiempo ha sido muy amigo del señor Trump. Entonces hay que recomponer la política exterior en Estados Unidos. Eso es lo que quiere o que tiene que hacer Biden. Y en lo interno, en lo nacional, yo creo que con Trump, Moreno tiene que estar más que satisfecho, muchísimo más que satisfecho, porque ha llenado de beneficios al país. Y esa es la realidad. El que dice que no, estudiemos pues rápidamente todo lo que ha hecho Estados Unidos hasta el momento en bien del Ecuador. Repasemos el programa bilateral de vigilancia aeromarítima. Hace mucho tiempo, eso empezó en el 2018. Los patrullajes en aeronaves de los Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas en alta mar en el Ecuador, también. Después, lo último, las preferencias arancelarias que dieron la oportunidad para que las flores tengan una reducción de 24 millones en cuanto a los aranceles. Las visitas, la delegación de congresistas, estuvo aquí hasta el secretario de Estado, que es como una especie de canciller, Mike Pompeo, y no se diga pues también el vicepresidente, pues. Y claro, y de ahí pues la visita que hizo Moreno a Estados Unidos, a la Casa Blanca, a inicio de este año, y que han regresado, o que han terminado, mejor dicho, con el tema económico, pues, tales. Mire, ¿o usted cree que no hubo apoyo de Estados Unidos para refinanciar la deuda desde el punto de vista de los bonos? ¿O usted cree que no hubo apoyo de los Estados Unidos para el tratado, o mejor dicho, la carta de intención, la relación o el acuerdo con el Fondo Monetario que ha permitido una gran cantidad de dinero al Ecuador? Esas son grandísimas cosas que se han hecho. Ahora, muchísima gente dice, ¿y con Biden qué va a pasar? No va a pasar nada. Los políticos norteamericanos no andan, pues, lo que hiciste tú, no lo voy a hacer yo. No, allá la política es lineal, es horizontal, no hay nada de que lo que tú hiciste yo no
no lo voy a hacer. No, se continúan, son políticas, son, claro que de todas maneras se le pone un poquito más de énfasis, en firmeza, en la hora de hacer la firma, cuando se trata de situaciones que tienen que ver, por ejemplo, en el caso del Ecuador, con el nombramiento de la embajadora Baki, que es muy amiga del presidente Trump. Claro que sí, por supuesto, esa es una gran ventaja, porque ya no se van a tocar las puertas, sino que simplemente se abren las puertas y uno entra a conversar, ¿verdad? Vamos a ver con Biden. Yo no creo que Biden vaya pues a cortar totalmente todos los beneficios que Estados Unidos está dando al Ecuador, quiéralo o no, porque esa es la realidad. No es que aquí se esté inventando cosas que no han pasado. Aquí lo que estamos diciendo, lo poquísimo que estamos diciendo, son realidades, no son percepciones, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que decir en todo caso, Stalin, sobre esta nueva manera de que vamos a tratarnos entre los Estados Unidos y el Ecuador, tomando en consideración algo, que estamos viendo que hasta el 14 de mayo el señor presidente Moreno está en el poder y el señor Biden va recién a tener unos pocos meses en el gobierno. ¿Qué va a pasar a partir del 14 de mayo? No sé si el mismo trato del señor Biden que le vaya a tener a Moreno le va a tener al ganador. Supongamos que sea el señor Arauz, no sé pues si es el mismo trato o no, pero en todo caso tenemos que esperar, porque la situación no solamente es desde el punto de vista de la elección del presidente de los Estados Unidos, también es de la elección del presidente del Ecuador, estimado Stalin. Sí, Alcides, no debemos preocuparnos porque las cosas se alteren en función del nuevo presidente de Estados Unidos. Preocupémonos a quién vamos a elegir de presidente aquí en nuestro país. Como tú dices, de eso dependerá el carácter del gobernante que imponga como política exterior en la relación con el nuevo mandatario a nivel de Estados Unidos, que es el señor Biden. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente el Ecuador atraviesa por un sinnúmero de registros históricos de comportamientos de presidente, en el caso del expresidente Rafael Correa, que era un contestatario público, era un contestatario político, social, político fundamentalmente, contra Estados Unidos. Y por cierto, fue una etapa donde se generaron serias contradicciones y confrontaciones en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, en los gobiernos anteriores, en la década del expresidente Rafael Correa, que trajo como consecuencia esto. Primeramente, un default en términos de una renegociación de un tramo de una deuda externa, que se la declaró como único precedente en el mundo, socialmente injusta, inmoral e históricamente impagable. Y efectivamente hubo un tramo, unos 30 entiendo que eran, que no se pagó, pero que después hubo que recomprarlo, y resulta que nos costó más caro la recompra que lo que podíamos haber ahorrado respecto a al beneficio que se tuviera del no pago de esta deuda, pero el costo fue que se cerraron todas las relaciones de orden con los multilaterales y no tuvimos acceso a estos préstamos que necesitaba y que el país, y tuvieron que recurrir a otra fuente de financiamiento como es China, y ahí tenemos al Ecuador endeudado y un crecimiento de deuda externa sobre convenios y acuerdos con China, en donde realmente hasta ahora se sabe exactamente las condiciones, porque tenían un nivel de secreto, ¿no? De prohibición de puesta pública para conocimiento de los ciudadanos, estos contratos, estos convenios, estos préstamos. Pero lo que sí se conocía evidentemente, que eran préstamos evidentemente usureros, que sometieron al país y lo siguen sometiendo, porque esto se convirtió en una deuda externa también, ¿no? A los más inaceptables procedimientos respecto a endeudamiento. Y hoy tenemos la deuda como la tenemos. La China tiene un importante porcentaje de deuda que los ecuatorianos la estamos pagando. Por lo tanto, tenemos que ahora precisar a corto plazo, el 7 de febrero, si me precisa así, de las elecciones, para efectivamente saber quién va a gobernar nuestro país. Tú has dicho una cosa, va a ser diferente si gobierna Lasso, si gobierna Jacob Pérez, si gobierna el señor Arauz.
va a ser diferente cada una de estas relaciones. En la seguridad que si gobierna el señor Arauz, evidentemente tendremos más de lo mismo que tuvimos en la década pasada respecto a la relación con Estados Unidos. Si gobierna el señor Lasso, habrá una apertura, como hasta ahora ha habido, un seguimiento de lo que significa el manejo de los acuerdos a nivel de deuda externa, que efectivamente estoy de acuerdo contigo, el gobierno anterior de Donald Trump posibilitó todo un manejo de orden comercial, distensionó las relaciones de orden diplomática con el país, dio aportes significativos a negociaciones del tema, por ejemplo, la deuda externa, en donde había situaciones que tenían que determinarse por una influencia o una intervención de los presidentes en distintos niveles, con los distintos estamentos de la institucionalidad en la cual estaba relacionado y está relacionado el tema de la deuda. De tal manera que esperemos cómo va a ser el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano. Teresa, no sé si tenga algún comentario. Teresa, activa el micrófono, Teresa. Sí, ya estamos conectados nuevamente. Bueno, yo creo que lo importante es mantener, ¿no? Es vital que desde el inicio del mandato, pues, de Joe Biden se pueda establecer ahí un diálogo mantener un diálogo con Estados Unidos, que los acuerdos preliminares que se han logrado ya en este gobierno se mantengan. O sea, es un cambio tanto para ese país como para el nuestro, pero lo que debe primar es la institucionalidad, más que sean de derecha, de izquierda, republicanos, demócratas, tanto en ese país como en el nuestro, también con el futuro presidente debe primar es la institucionalidad, que las cosas, los acuerdos sigan caminando en beneficio de ambas naciones, porque esa nación también se beneficia de recibir nuestros productos de primera calidad. Perfecto. El otro tema, mi querido Alcides, revisemos un poco cómo está el calendario electoral, que cada día nos trae sorpresa. El viernes al sábado presenciamos vía internet, vía redes sociales, la inscripción de la candidatura de Álvaro Noboa. Esto es con la aprobación del Partido Justicia Social, entiendo que, o del partido. ¿Cómo está esta situación, Alcides? Bueno, sí, la verdad es que muchos recibieron con sorpresa este anuncio. Ajá. Y la verdad es que, bueno, la política da para tantas cosas y a veces uno prefiere no hacer muchos comentarios para no caer en la ridiculez o en la vulgaridad, pero otra vez se demuestra que la política es un negocio. No había otro movimiento más cual, ese de ahí, dile que por favor nos preste el número para poder intervenir. ¿Qué pasa, ecuatoriano? ¿Qué pasa, o sea, tú te refieres a los partidos de movimiento de arriendos. ¿Ah? Sí, pues. Por eso digo, a veces mejor evito callarme para no ser suez en las expresiones. Para no afectarse. Estimado Stalin. Tómelo con calma, Alcides, que ese es el libro Juego Democrático y lamentablemente esa es la estructura jurídica constitucional que tenemos, que justamente te permite y te garantiza estas prácticas que son antidemocráticas, pero fundamentalmente son o van en contra de la ética política que debe primar en los procesos electorales. Y esto es lo que pasa en la vida cotidiana. Hay partidos de alquiler, así como hay vientres de alquiler, Alcides, qué pena, ¿no? Hay partidos de alquiler y esto se convierte en un mercantilismo, en un negocio, como tú lo has dicho. En el caso de Alvarito Noboa, se presenta como candidato, le dice deme en este partido, los otros se los ofrecen, eso tiene un costo, pero es en el costo para la candidatura, que evidentemente tiene que comprometerse Álvaro Noboa a entregar algo a cambio de que le presten esas tiendas políticas. Pero ¿cuál es la afectación en términos de la tendencia en un proceso electoral? ¿A quién afecta? Los votos de Alvaritos, ¿a quién corresponden? Ponen evidentemente a los ciudadanos, pero el nivel de tendencia hacia dónde van, a quién le restan votación. Bueno, todo sí. Esto es un análisis muy importante que deberíamos profundizarlo, porque si Álvaro Noboa es de centro derecha y tenemos una alianza de centro derecha, evidentemente el esfuerzo de esta alianza entre el Partido Social Cristiano y el Partido Creo se ve prácticamente irrumpida por una ruptura
ruptura, si se quiere, o por un divisionismo en términos electorales, porque ahora, quieras o no, Álvaro Noboa va a tener un porcentaje determinado de votos, que evidentemente son de la tendencia. ¿Y a quién le quita esos votos? Indudablemente que a Lazo. A ¿Y a quién le beneficia esos votos? Indudablemente que Arao. Pongamos las cifras como son y las palabras exactas donde deben de estar, estimado Stalin. Así es. El resto de candidatos, bueno, no pasa nada, ¿no? Y el señor Jaco Pérez, que está viendo desde lejos, pues como la derecha se está dividiendo con más candidatos. Lo que pasa es que mientras más se divida un sector, menos posibilidades tiene de entrar a la segunda vuelta. Eso es así. Claro, entonces, lógico, porque los porcentajes no le van a responder al requerimiento de entrar a la segunda vuelta. Claro, así es. Claro. La candidatura del señor Noboa, ¿le resta votos al correísmo? No. ¿Le resta votos a la CONAI y su candidato Pérez? No. ¿A quién le resta votos? Al señor Lazo. Tranquilo. Esa es la realidad. El que dice lo contrario, que lo diga, lo escuchamos, tiene toda la oportunidad de decirlo. Ese es mi pensamiento, Stalin. Yo coincido plenamente, Alcides, porque ¿cómo está el ánimo electoral? El fin de semana, la semana anterior, vimos movimientos de movilizaciones, grandes movilizaciones y concentraciones a nivel de la candidatura del candidato Lazo y el candidato, y con la alianza del Partido Social Cristiano. No estamos en la etapa de propaganda electoral, de activismo electoral. Sin embargo, se dieron estas grandes concentraciones. Por ahí aparece una sanción emitida, un expediente abierto en contra de esta alianza por parte del municipio de Guayaquil. Pero más que eso, referirme al discurso que el señor Guillermo Lazo en esa concentración, la 11 y algo, no recuerdo dónde era, expuso a los ecuatorianos, utilizando con exceso, ¿no?, y sin autenticidad este término del quechuchismo. Yo creo que proclamar, reivindicar el quechuchismo como una expresión de desorden, de libertinaje electoral, es una manera de un llamamiento a qué cosa, a un desacato a todo lo que implica la norma respecto al distanciamiento social frente a la situación que vivimos en el coronavirus. Pero no solamente el desacato a la norma, sino también sino también un llamamiento a que se le falte el respeto a la autoridad. Y esto realmente es gravísimo, porque yo no sé si en boca del candidato Guillermo Lazo este término del quechuchismo suena auténtico o no suena auténtico. Pero más allá de que suene auténtico, no creo que se debe utilizar este término para acuñarlo en un debate de campaña electoral, en un proceso electoral. Realmente poco comprensible desde el mensaje que tienes que emitir desde un candidato que está opcionado a entrar a la segunda vuelta y que puede ser el presidente de la República. No creo que debe utilizar esta forma, estas expresiones para identificarse a través de este lenguaje que es muy, muy común en los estratos generalmente bajos que se utiliza. Y es una especie de quemi-importismo, es una especie de fatalismo, ya todo está perdido, ya todo... Entonces, realmente no podemos caer en el fatalismo con un discurso y una utilización de estos términos que realmente no aportan a una madurez y a una cultura en el orden electoral. Peor en un tema tan delicado en el que las autoridades tratan de llamar a la responsabilidad ciudadana. Esto es totalmente contraproducente, sociólogo. Coincido plenamente, coincidimos. Vamos a ir a una pausa comercial, son las 7 de la mañana con 2 minutos, pero antes justamente les decimos que el Cabildo de la ciudad está intensificando los operativos de control de las medidas de bioseguridad. El municipio continúa realizando estos operativos para tratar de que la ciudadanía cumpla con estas medidas de bioseguridad. Estos operativos se intensificaron la víspera del feriado por el Día de los Fieles Difuntos y se mantendrán durante todo este
bastante tiempo, incluso hasta diciembre, para garantizar así que la ciudadanía esté usando las mascarillas y mantenga el distanciamiento social, señala uno de los boletines enviados por el Cabildo. 7:03 de la mañana, vamos a ir a una pausa comercial, pero enseguida volvemos con más de su programa Sin Amarres. De opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. En UTE, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Doctor Galo Cabanilla, Canciller UTE. Los invito a la UTE porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. ute.edu.es. Estar al día en tus pagos no solo te permite contar con agua potable sin preocupaciones, sino que también hace posible que Interagua invierta en obras para dotar servicio a quienes hoy no lo tienen. A partir del 14 de noviembre reiniciaremos los cortes por deudas acumuladas. Ponte el día en tus pagos con Interagua. Aprovecha las facilidades, descuentos y convenios de pago que tenemos para ti. Consulta los planes de financiamiento por medio del app de Interagua, página web o llamando al call center 134. Interagua, siempre contigo. Los bomberos de Guayaquil continuamos cuidando de esta ciudad. Ha llegado el momento de que nos ayudes a proteger a tu familia. Lávate las manos constantemente. Infórmate solo de fuentes oficiales. Recuerda que si tienes una emergencia, debes llamar al 911 y te ayudaremos. Cumplir las medidas de seguridad previene el contagio. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 0008, CNE, Elecciones Generales 2021. Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118, CNE, Elecciones Generales 2021. Fin del espacio publicitario. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Teresa, active el micrófono, Teresa. 7 de la mañana con 6 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. En este momento queremos dar la bienvenida a nuestra entrevistada del día de hoy. Es la asambleísta María de Lourdes Cuesta Orellana, con quien dialogaremos a propósito del juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo, entre otros temas. Y está conectada con nosotros, estimada socióloga. Le damos la bienvenida a la asambleísta María Lourdes Cuesta, me acompaña también, les saluda Stalin Poveda, me acompaña Alcides Montilla en esta mesa de diálogo, también Teresa Merchán, para analizar hoy con usted la agenda parlamentaria, pero fundamentalmente el tema del juicio político a la ministra de Gobierno, a la ministra Romo. Está en consulta a nivel de los bloques, después de que pasó el informe para conocimiento del Pleno y que evidentemente tendrá que consultarse a nivel de los bloques. ¿Cuál es el escenario en el que se debate este juicio político? ¿Habrá los consensos, el número de votos necesarios para la censura o destitución? ¿O todavía hay que generar estos diálogos para buscar los consensos? Buenos días y bienvenido, María Lourdes. ¿Cómo está usted? Buenos días, Stalin. Buenos días, Teresa. Un cordial saludo a toda su audiencia. Bueno, mucho me llamará la atención que no existan a día de hoy los votos. Recuerdo a ustedes, hace un par de semanas atrás, la Asamblea Nacional emitió una resolución con 124 votos favorables, en la cual se exigía la renuncia de la ministra de Gobierno.
En esta resolución se le pedía al presidente Moreno la remueva de su cargo. Como digo, fueron 124 asambleístas que votaron a favor de esa resolución y raro sería que a día de hoy cambien su posición y pretendan que la ministra cuestionada permanezca en el cargo. Hay un dilema respecto, y es la tesis que se debate en algunos bloques dentro de la Asamblea Nacional. Votar por la censura de Daniela Romo es favorecer a aquellos que verdaderamente generaron en octubre toda esta situación de anarquismo, de violencia que se dio y que puso realmente en una situación muy difícil y muy delicada la democracia y la estabilidad política en el país. Esta tesis se va cobrando cada vez, pareciera ser, fuerza. ¿Cómo usted analiza esta situación? Mire, más allá de si estamos o no de acuerdo con las protestas del mes de octubre del año pasado, yo personalmente no estoy de acuerdo con la violencia de ningún lado, venga de donde venga. Aquí existe un incumplimiento de funciones por parte del gobierno nacional, por parte de quien debe estar a cargo de la seguridad de los ecuatorianos. Tanto de ciudadanos que no nos estábamos manifestando, de manifestantes y de la Policía Nacional. La tesis del gobierno es que se suspendió o que se pudo evitar un golpe de Estado. ¿Dónde están los responsables entonces de este atentado a la democracia? ¿Dónde están los responsables de haber atentado contra bienes públicos? Por ejemplo, el edificio de la Contraloría sigue en ruinas. No hay responsables al respecto. Eso le compete a la justicia ordinaria. Y si es que, en efecto, el gobierno nacional tiene la información de este golpe de Estado o de los violentos que causaron estos daños, ¿por qué no ha puesto las denuncias respectivas? ¿Por qué no se han seguido los procesos necesarios? ¿Dónde están los responsables? La Asamblea Nacional se dedica a temas políticos, no de la justicia ordinaria. Aquí hubo un incumplimiento de funciones frente a la seguridad de los ciudadanos, frente a controlar el caos de octubre del año 2019, y eso es precisamente lo que está cuestionando la Asamblea Nacional. Correcto. A ver, luego también la sociedad, la opinión pública un poco se pregunta la calidad ética política de la Asamblea respecto a un llamamiento a un juicio político en este momento, en estas circunstancias, cuando en el seno de la Asamblea existen un porcentaje muy importante de asambleístas que hoy están siendo los que interpelarán o están llamando a juicio político a la ministra y que también están dentro de investigaciones de actos reñidos con la ética y la moral pública, como que no hay esa autoridad, como que no hay esa legitimidad, y eso la opinión pública no lo ve adecuado. Ninguno de los interpelantes está involucrado en casos de corrupción, eso vale la pena recalcar. Y en efecto, la Asamblea Nacional tiene apenas un 2% de credibilidad. Lamentable que esto suceda, porque en la Asamblea Nacional existen buenos asambleístas, en todos los bloques, en todas las bancadas legislativas. Asambleístas que han trabajado con honestidad, con transparencia, que han cumplido con sus obligaciones más allá de las ideologías políticas. Y si es que revisamos efectivamente quiénes son estos asambleístas cuestionados, son asambleístas que se encuentran justamente en todo este caso que conocemos como el reparto de hospitales, en donde es cuestionada también la ministra de Gobierno. Entonces, esa asamblea que es cuestionada, esa asamblea que es criticada precisamente por los casos de corrupción, tiene que ver justamente con lo que se ha dado alrededor de la ministra de Gobierno, y no lo decimos nosotros, lo dice la Fiscalía General del Estado, lo dicen los testimonios de los involucrados en el caso hospitales, que son los que señalan a la ministra. Fíjese usted que estos asambleístas tenían conversaciones con ella. Entonces, volvemos al incumplimiento de funciones, del ministro de Gobierno, que no solamente es este momento interpelada por los hechos de octubre del año anterior, sino que también es cuestionada por el caso reparto hospitales como botín político a cambio de votos, a cambio de blindajes en un juicio político anterior. Entonces, los asambleístas cuestionados, la mala imagen de la Asamblea Nacional, en su mayoría se refiere a asambleístas del mismo bloque gobernista al cual pertenece la ministra de Gobierno. Perfecto. Ahora, veamos cuál es la importancia del orden de prioridades. Hay leyes que realmente, en el marco de todo lo que ha ocurrido en temas de corrupción en el gobierno anterior y en este gobierno, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, que debe ser tratada
aún todavía no tenemos una concreción respecto a esta ley que entiendo es muy importante para recuperar los dineros robados. Así es, y esa es una de las prioridades de la Asamblea Nacional. Varios legisladores estamos presionando para que el informe para segundo debate, que debe estar listo ya, sea debatido antes de que termine el año. Hay mucho trabajo alrededor de esta ley de extinción de dominio, con un fuerte apoyo del presidente de la comisión, en este caso el asambleísta Tello, quien se ha abanderado de esta ley también es el asambleísta Mae Montaño, el asambleísta Fabricio Villamar, y alrededor de estos asambleístas estamos varios asambleístas que estamos peleando por la urgente aprobación de la ley de extinción de dominio. Así que esperamos que el presidente de la asamblea actúe en consecuencia del pedido ciudadano, porque este es un pedido de los ciudadanos, y a eso tiene que apuntar la Asamblea Nacional, a trabajar sobre lo que los ciudadanos necesitan, buscan y quieren, porque somos representantes de los ciudadanos. Asambleísta Alcides Montilla continúa con esta importante entrevista. Muchas gracias. Active. Como periodista, como cualquier cosa que uno sea en este momento, ¿cómo es posible que la Asamblea pierda el tiempo llamando a la ministra por temas de segunda importancia como son bombas lacrimógenas, etcétera? ¿Qué pasa con el manejo de la pandemia? ¿Por qué no la llamaron por eso? ¿Por qué no la llamaron por la crisis carcelaria? 3 emergencias. Se mueren los reos en este momento por la epidemia del COVID. ¿Qué pasa con el tema de la corrupción legislativa? ¿Por qué no la llamaron a la asambleísta, a la ministra por eso? Eso es lo que quieren los ecuatorianos de ustedes, los legisladores, por Dios. Queremos saber cómo se manejó el ISPOL, donde la presidenta del directorio es la ministra de gobierno. ¿Usted no cree que estos son temas más importantes que ver si las bombas eran o no caducadas, etcétera? Porque tampoco ahí el problema es ese. El problema es castigar a los que cometieron el delito de atacar a la ciudad de Quito. Yo le digo con el énfasis que le estoy diciendo, porque recojo la opinión de mucha gente que dice que la Asamblea una vez más pierde el tiempo en temas baladíes. Vayan y investiguen qué pasó a la ministra, qué pasó con el tema de la ISPOL, qué pasó con el tema del manejo de la pandemia, de la crisis carcelaria, asambleísta Cuesta. Respóndame, por favor. Por supuesto, y yo entiendo su indignación. Comencemos por lo último que usted me acaba de mencionar, la crisis carcelaria. El año anterior, con el asambleísta Roberto Gómez, presentamos una solicitud de juicio político precisamente por la crisis carcelaria que no paraba en el Ecuador, por la cantidad de muertos que existían dentro de los centros penitenciarios, entre otras causales. Este juicio político fue archivado por la Comisión de Fiscalización, y a raíz justamente de la presentación de esa solicitud de juicio político es que empieza todo este entramado de repartos y botines políticos. Una de las declaraciones de los involucrados en el caso Hospitales precisamente menciona que existía una cantidad de dinero destinada a asambleístas para los votos justamente de ese juicio político, que no sabe si se la llegó a entregar o no, eso dice la declaración del involucrado, pero nosotros presentamos esa solicitud y lamentablemente fue archivada en la Comisión de Fiscalización. Ahora, por el tema de octubre, esta solicitud se presenta en el mes de enero de este año, que no solamente es por el tema de las bombas lacrimógenas caducadas, es por ataque a centros de paz, e incluso la comisión estimó necesario poner también que por atentados a los derechos humanos. En el mes de enero de este año todavía no conocíamos que íbamos a tener una pandemia. En el mes de enero de este año todavía no sabíamos que se habían repartido hospitales como botín político. Fue lamentable que por buscar blindar a la ministra, esta solicitud de juicio se haya mantenido en un cajón durante 9 meses en la presidencia de la Asamblea. Una vez que conocimos de estos hechos, se presentó un anexo a esta solicitud de juicio antes de que la conozca la Comisión de Fiscalización, pidiendo que se anexe al expediente toda la investigación que hizo la misma Asamblea Nacional en el caso del ex asambleísta Mendoza, precisamente por todos estos temas. Lamentablemente,
la presidencia de la Asamblea tomó la decisión de no incluir en el expediente de análisis para la Comisión de Fiscalización. Y es por eso que el asambleísta Roberto Gómez presentó otra solicitud de juicio político que aún ni siquiera es calificada, en donde recoge todos los hechos que usted precisamente menciona en este momento. Entonces, lamentablemente, el incumplimiento de funciones de la ministra se ha venido manteniendo durante todo este tiempo. Comenzamos con el tema de la crisis carcelaria, el femicidio que hubo en Ibarra, incluso el abuso de bienes públicos. Se archivó ese juicio por manejos políticos y blindajes políticos. En enero se presenta esta otra solicitud y durante la pandemia hemos ido viendo que existen todos estos hechos que usted menciona que siguen abonando y alimentando el incumplimiento de funciones, que es la causal por la cual se está llamando a la ministra a juicio político. Continúa, Alcides. Sí, Teresa. Aligeremos la entrevista, estimada Lu Respuesta, para preguntarle también sobre el tema de la ley de extinción de dominio, el proyecto de ley, no es ley todavía, de extinción de dominio. Fíjense, en este país hay como más de 10, ya los conté, más de 10 proyectos de ley que tienen que ver con el tema de la corrupción. Y si no es porque el Fondo Monetario le dice al Ecuador, usted me aprueba un proyecto de ley anticorrupción o no le sigo prestando dinero, el gobierno simplemente está apurado, tratando a través del procurador de condensar todos esos proyectos. Pero, ¿qué hacemos con el tema de la ley de extinción de dominio? Esa no es una ley que nace del Ejecutivo, porque esa ley nace de una propuesta del señor Villamar, si no estoy mal equivocado. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la ley de anticorrupción que se va a aprobar en la Asamblea, la que propone el gobierno a través de la condensación de una serie de leyes, el proyecto de ley que ha enviado a la Asamblea, o la ley de extinción de dominio? ¿Cuál tiene prioridad, doña Lourdes? Mire, fíjese usted las incoherencias que existen en este caso, ¿no? Hace 2 años atrás, si no me equivoco, la Asamblea Nacional, y justamente la comisión de la cual yo soy miembro, que es la Comisión de Justicia, presentó un informe para segundo debate sobre la ley anticorrupción, que recogía figuras que incluso son aceptadas y recomendadas a nivel internacional de lucha contra la corrupción. Entre ellas, por ejemplo, el comiso sin sentencia. Esa ley fue aprobada, no quiero equivocarme en los números, pero de los 108 asambleístas presentes, por 107 asambleístas y hubo una abstención. Lamentablemente el Ejecutivo la vetó totalmente. Como digo, esas son las incoherencias que existen. La Asamblea cumplió con una buena ley que fue vetada totalmente por el Ejecutivo. Ahora bien, la ley de extinción de dominio ha avanzado mucho en el análisis, bajo la presión de los asambleístas, como insisto, en un grupo de asambleístas que estamos exigiendo la aprobación inmediata de esa ley. Esta ley pasó ya un informe de primer debate y ahora está preparándose ya el informe de segundo debate, que a decir del presidente de la comisión estaría listo ya en las próximas semanas para tratarse y aprobarse en el Pleno. Entonces, si de prioridades hablamos, no podemos estar nosotros a la buena voluntad del gobierno nacional, que cuando le exigen sí, cuando no le exigen no, que cuando quiere sí, cuando no quiere veta. Entonces, la ley de extinción de dominio está prácticamente lista para aprobarse en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y eso es lo que tenemos que hacer. Aprobar la ley de extinción de dominio, que ha tenido un montón de observaciones, que ha tenido un montón de aportes, no de la Asamblea Nacional, sino también de académicos, de profesionales, entre otros, y directamente trabajar rápidamente sobre este tema. Y esto lamentablemente pasa por voluntad política, porque va a depender del presidente de la Asamblea Nacional cuándo lo pone en el orden del día para debate. Así Perfecto. que hay que pedirle al presidente Asambleísta, de la Asamblea Nacional que lo haga. Esto pasa por una decisión política, como usted lo ha dicho, pero es un elemento que también lo ha dicho, de una gran demanda social, de una gran presión social de la opinión pública, de los ciudadanos, para que se tenga esta ley. Bueno, ¿por qué no se la aprueba tanto tiempo diferida? Yo creo que es el momento de que aporte la Asamblea y se reivindique con la aprobación de este tipo de ley, que son necesarias e importantes para recuperar los dineros de la corrupción. Muchas gracias por haber estado con nosotros, asambleísta. Muchísimas gracias a ustedes. Un buen día.
Felicidades. Teresa. Así es, sociólogos, 7 de la mañana con 22 minutos. Hemos terminado ya esta emisión del programa Sin Amarres. Realmente ha sido un placer estar junto a ustedes y poder también reencontrarnos, vernos a través de esta nueva modalidad que vamos a estar trabajando desde el día de hoy. Ha salido bien, ¿no? Sí. Esperamos que nuestros oyentes y también ahora televidentes, quienes nos acompañan a través de nuestras redes sociales, puedan reencontrarse de alguna manera con nosotros a través de... Bueno, ahora ya nos reconocen, porque solo era la voz, ¿no? Ahora ya. Alcides, gracias por acompañarnos como todos los días, Alcides. Es indudable que usted llama a la ministra Romo por un tema de caducidad de bombas o que la policía no fue lo suficientemente expedita para controlarlo a los demanes. Verdad que eso ya pasó hace más de un año, mientras aquí estamos viendo que no se dice nada de la corrupción legislativa, no se dice nada de la responsabilidad de la ministra en el tema de la IPO, donde hay miles de 580 millones que se están perdiendo, no se dice nada de la crisis. Pasadísimo de tiempo, Teresa. No sé, la gente dice, oye, ¿y los otros temas? Porque la gente no entiende ese procedimiento de los tiempos. Alcides, ¿qué entendemos? Es que la ministra va a responder sobre los hechos. Me parece que no nos comentan en cualquier tiempo. Licenciado, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, estamos ya cerrando el programa. Correcto. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Felicidades, gracias por nuestra sintonía. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles.